A continuación, Vida y Tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología. Queremos hablar de un tema que siempre nos está rondando la cabeza y es la seguridad. Especialmente la seguridad en redes sociales para las personas más vulnerables o más expuestas, que son los niños y adolescentes, donde su criterio todavía se está formando y probablemente no vemos todos los aspectos que deberíamos considerar en temas de seguridad. Hace pocos días tuvimos la noticia de que una ex empleada de Facebook hizo unas denuncias muy graves, tanto en el Congreso de Estados Unidos como en la opinión pública, respecto a cómo Facebook, una de las redes sociales más populares en el mundo, la que se dice que el 60% de la población mundial está conectada de alguna manera a Facebook, está tratando nuestra información personal. Y por eso queremos nosotros abordar este tema, porque es un asunto personal. Es un asunto en el que todos deberíamos tomar acción, tomar partido o por lo menos mirar cómo estamos generando nosotros o cómo estamos preocupándonos de nuestra información personal. En esta ocasión hemos invitado nuevamente a Cristian Espinosa, quien está trabajando en redes tanto para periodismo como para los usuarios y como para la protección de niños y adolescentes desde hace un par de décadas. Entonces, la experiencia de Cristian seguro nos va a guiar respecto a qué podemos hacer, qué significan estas denuncias y cómo creen que vamos a ir viendo que el comportamiento personal y comunitario se va a ir modificando en este tiempo. Cristian, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y queremos pedirte que nos comentes estas denuncias de la ex empleada de Facebook. ¿En qué consisten? Porque aparentemente son muy graves y ella logró recopilar cientos de documentos que pueden respaldar sus denuncias. Y por supuesto, sabemos que ya la compañía ha reaccionado también por su lado. Gracias por acompañarnos, Cristian. Gracias, Pauli. Sí, un tema muy importante también en una coyuntura complicada para Facebook, ¿no? Porque se juntó, algunos hablan de que es la peor crisis que Facebook haya tenido desde su nacimiento y tal vez no es exageración, porque en una misma semana se juntó esta caída de sus servicios y la denuncia de una ex empleada que filtró pues los llamados archivos Facebook y que cuentan algunas cosas que hacia adentro la compañía, según la denuncia, sabían, pero que no hicieron trascender por supuestamente tener una prioridad en cuanto a los resultados que ellos tienen versus los efectos que produce estar dentro de sus plataformas, ¿no? Que es básicamente la denuncia que trascendió en esta semana y que pues nos invita también a pensar justamente en cómo nosotros debemos, tanto desde el punto de vista desde los padres, cuidar cómo están los chicos en estas redes, porque una denuncia se refiere específicamente al tema de los adolescentes. Pero vamos por el principio. La denuncia es que Facebook está priorizando la publicidad y sus resultados económicos frente a la seguridad. ¿Pero en qué aspectos? Lo que pude yo leer, que no se refiere en sí mismo sobre la seguridad, porque claro, la seguridad es un término muy genérico. Sí. Se refieren específicamente que el reporte, por ejemplo, que es un estudio interno que hizo Facebook, indica que Facebook sabe que Instagram es tóxica para los adolescentes, ¿no? Ese es uno de los grandes
conclusiones de sus estudios propios. Facebook sabe que Instagram es tóxica para los adolescentes. Ese reporte indicó que el 32% de las adolescentes mujeres afirmó que Instagram les hizo sentirse peor respecto de sus cuerpos, ¿ya? Eso es lo que denunció esta ex empleada Haugen, ¿sí? Y además, pues, entonces, esta vinculación que entonces indica que Facebook alentaría la anorexia y además la adicción, inclusive el tema de posibles intentos de suicidio podrían verse alentados por pues, el tema de cómo funcionan las redes, ¿no? Ese es específicamente un aspecto importante de esta denuncia. Recuerden que Facebook, además, la empresa Facebook es dueña de Instagram y de WhatsApp. Entonces, ahí es donde vemos que Instagram, que es una red social muy gráfica y que tiene mucho contenido que se comparte, puede estar perjudicando la autoestima de las adolescentes, en este caso en particular. Pero también hablaba de que por la forma en que están construidas las redes, que nosotros hemos hablado en varias oportunidades, que los algoritmos de las redes sociales nos muestran lo que queremos ver. No nos muestran más allá de lo que nosotros siempre le ponemos a nuestras búsquedas. Es decir, si yo busco pan, me van a traer contenidos de pan frecuentemente. Entonces, ahí es donde funciona esta forma adictiva de alguna manera. Correcto, esta es la otra denuncia que trasciende, está relacionada con algo que en realidad ya sabíamos, no es nada. Claro, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que el propio Facebook lo haya sabido desde adentro, digamos, y haya tenido los datos. No es un tema como ético, ¿no es cierto? Esa es la gran denuncia. La gran denuncia. De alguna manera, pues, sabíamos de este tema, por ejemplo, de las afectaciones que tienen los adolescentes. Yo siempre he estado en contra, por ejemplo, de que los chicos tengan redes sociales antes de los 12. Y deberían tener, para mí, las recomendaciones dicen que a partir de los 13. Y esto otro que es que siempre supimos que los algoritmos van pues haciendo una pseudo realidad, ¿no? Generando una pseudo realidad, una burbuja, que se acopla solamente a la manera como nosotros pensamos. Pero la denuncia llega más allá y dice que inclusive Facebook cambió, basándose en esta posibilidad que tiene Facebook, cambió las interacciones sociales, introdujo un cambio en las interacciones sociales en la sección de noticias para tratar de inclusive influenciar en las elecciones, se habla, ¿no? Eso es lo que también se denuncia, ¿ya? Y que entonces, pues, esto también fue una de las afectaciones principales. Entonces, como digo, el tema es que se lo diga ya desde adentro, ¿no? Y pues para nosotros, por supuesto, es entonces la necesidad de tomar una mayor conciencia, ¿no? Es evidente que cada vez que nosotros entramos a redes hay un mundo pensado para solo nosotros y es una burbuja, ¿no? Es evidente que nosotros entramos a una burbuja y hay un mundo más allá de esa burbuja que nosotros tenemos que entender, concientizar que pues es solamente un mundo ideado para nosotros. Exactamente, es una de las percepciones que probablemente no terminamos de asimilar. Es muy fácil caer en la tentación de mirarnos, es como un espejo, es como un mito donde estamos viendo un mundo ideal para nosotros. Es decir, si nosotros solamente vemos lo que hacen nuestros amigos con los que nos identificamos, creemos que el mundo es así. Y eso es uno de los factores que tú acabas de mencionar, la forma de manipular elecciones. Se habla de que la elección de Donald Trump fue la más evidente y de hecho hubo un escándalo con una empresa que se llama Cambridge Analytica que había recibido información de Facebook para generar una campaña alrededor del candidato Trump. Exactamente, sí, claro, en realidad esta no es la primera pues denuncia realmente que ha habido, hubo lo de Cambridge Analytica,
que fue uno de los escándalos internacionales por el tema de manipulación de campañas electorales y actividades comerciales, donde además se supo que nuestros datos no están pues están protegidos para ser reutilizados por otras empresas, ¿no? Que es otra de las grandes también temas con Facebook, ¿no? Que no somos conscientes que nosotros no somos dueños de nuestros datos y que además dependemos de pocas firmas para además que eso esté ahí, inclusive al aire, ¿no? Hubo también el tema de manipulación de trending topics, es decir, igualmente ellos, se sabe que esta denuncia indica que Facebook destacaba contenidos según la visibilidad de algunas noticias pensadas por un carácter más conservador, ¿no? Y justo en un año en que se celebraban las elecciones. El tema de los algoritmos del odio también es otra parte de la denuncia, la última de esta ex empleada Frances Haugen, quien dice que Facebook favorece la expansión de contenidos de odio. Y creo que, bueno, muchas veces sí vemos eso también en las redes, ¿no? Como que cuando hay comentarios de odio, el algoritmo sabe que eso, hay estudios que indican que la ira, por ejemplo, es mucho más viral que cualquier otra emoción en las redes. Exacto. Y sin conciencia. Cuando nosotros tenemos ira, normalmente actuamos compartiendo o actuamos comentando sin más pensarlo, impulsivamente, ¿no? Claro. Entonces se aprovecha el algoritmo. Efectivamente, ya se está hablando de esto que tú mencionas, el algoritmo del odio. Y ahí es donde también nosotros deberíamos estar un poco más conscientes al respecto, porque es muy fácil compartir cuando uno tiene los sentimientos exacerbados y especialmente los de la ira. Y eso es una de las cosas que hacen que las noticias se vuelvan virales más rápidamente, porque cuando a uno las emociones no le dominan, probablemente él se toma unos 3-4 segundos para pensar, ¿comparto o no comparto? Pero cuando el sentimiento está aflorando, simplemente pone el dedo y comparte. Sí, eso justo, por ejemplo, eso es por lo cual yo llevo una campaña ya de al menos 5 años, que es un hashtag que se llama Piensa antes de publicar, ¿no? Exacto. Y que igual, esto ya viene también con gente que se ha ido saliendo de Facebook, ha ido denunciando estos temas, ¿no? De la dopamina que significa Facebook, de la idea de que nosotros queremos pasar más tiempo. Y entonces yo digo también tenemos que ver hacia el otro lado, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque al final, pues, terminamos solo culpándole a Facebook, pero nosotros tenemos que ser conscientes también de cómo interactuamos con estas plataformas, porque al final ellas siempre van a estar ahí. También la importancia de desarrollar plataformas nuevas que vayan hacia un internet más descentralizada, ¿no es cierto? Esto que se le está llamando como la web 3.0, ¿no? De por fin empezar a desarrollar mecanismos que nos permitan ir más allá de las 4 firmas, ¿no? Y eso me parece que puede ser uno de los grandes, ojalá, resultados de esta coyuntura, ¿no? O sea, realmente necesitamos una web que sea como, en el sentido, lo positivo de antes, donde no dependíamos simplemente, por ejemplo, ahora cuántas pérdidas hubo por económicas por no estar activo WhatsApp, ¿no? Exacto. Cuando hay plataformas alternativas, y también podríamos desarrollar esas plataformas, ¿no? Pero eso significa también un cambio de hábitos, fijémonos, ¿no? Por lo que decía yo, también sí es responsabilidad de nosotros, ya de cómo nosotros también empezamos a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Con las notificaciones, dependemos mucho de las notificaciones, tenemos que ser conscientes, porque esa máquina al final siempre va a estar ahí tratándonos de sacarnos los datos, de hacernos quedar más tiempo. Ese es el negocio de las plataformas, pero nosotros también tenemos que tomar conciencia y tener nuestra propia agenda frente a estas plataformas. Justamente esa es la parte que a nosotros nos interesa abordar en este espacio. Nuestra responsabilidad, es decir, hay un algoritmo de la ira, pero nosotros somos los que nos provocamos la ira. Nosotros somos los que no controlamos los sentimientos y resulta que la tecnología simplemente dispara eso. Por otro lado, también nosotros en nuestras familias somos responsables de cómo nos exponemos a estos temas, si los hablamos o no los hablamos, porque es verdad, nosotros lastimosamente estamos viendo demasiada exposición de niños
por debajo de los 13 o de los 12 años en redes sociales que ya se ha comprobado que son nocivas. Es decir, si tú eres un padre y te parece súper divertido que tus niños sean capaces de generar un video de TikTok y lo subas, tú estás alentando también eso. ¿Por qué no estás reflexionando? Sí, es divertido. La verdad es que hay herramientas y aplicaciones muy entretenidas, pero esperemos un poco, frenémonos ahí. La responsabilidad personal es una de las cosas que nosotros estamos dejando en manos de una compañía que lo que hace es precisamente lucrar con ese negocio. Es totalmente lícito, pero yo soy responsable de qué información le doy. Y fíjate que ahora justamente vi recientemente, está pasando algo de lo que tú estás mencionando con esta nueva serie que se llama El Juego del Calamar. ¿Cómo es posible que haya chicos que les estén diciendo a sus compañeros, ya viste el Juego del Calamar, y tengan 12 años, 13? Es decir, es absurdo. O sea, ¿qué está pasando en nuestras casas? Esa es, no sé, esa es una de las series. Yo apenas vi una parte que mis papás estaban viendo porque se está enganchado mucho. Me parecía así súper fuerte esa serie. Violenta. Muy, muy, muy fuerte. Y resulta que los chicos le preguntan a tus hijos, y ya viste, y deberías ver, o sea, qué está pasando en la casa, fíjate con los filtros. Y esas son responsabilidades nuestras en el tema de qué están haciendo los chicos, qué están viendo, a qué se están exponiendo. El tema de cómo nosotros estamos guiándoles, porque al final el único filtro que tienen los chicos frente a todas estas exposiciones es el de los padres, el de la guía de los padres, el del acompañamiento de los padres. No hay más. Es decir, no hay más. Yo te puedo asegurar que en los últimos años yo he estado con tratando de llevar esto a los colegios, a los padres, pero a nivel de gobierno esto anda lentísimo, ¿no? O sea, anda muy lento. Hay padres que tampoco ni siquiera les interesa. Y son los papás los que están llamados a hacer estos filtros y no permitir que los chicos, por ejemplo, tengan una cuenta en TikTok antes de los 12. ¿Cómo es posible que les dejen solos ahí? Es acompañamiento y es nuestra guía. Efectivamente, y sí, este no es un programa moralista, pero sí queremos alertar sobre ciertas cosas. Y precisamente este tema de la denuncia en contra de Facebook nos pone sobre la mesa algo que nosotros no lo estamos considerando. Creemos que las redes sociales son un tema banal. Resulta que tenemos nuestros datos personales ahí, tenemos nuestra vida social dependiendo de estas redes, tenemos muchos de nuestros negocios también atados a estas redes. No estamos diciendo que cerremos, esa no es una alternativa. Probablemente es un muy buen canal para un montón de opciones, pero sí tener la precaución de hasta dónde y desde cuándo, es decir, desde qué edad nuestros niños deben estar. Tú siempre has mencionado, Cristian, el tema de no publiques las fotos de tus hijos, o si publicas, cierra el círculo de quién puede ver y hasta dónde se puede ver. Una cosa es que tengamos amigos y familiares fuera de nuestro círculo cercano o viviendo en otros países, donde es importante ir compartiendo el día a día de nuestra vida con ellos para mantenernos en contacto. Pero cierra ese círculo, haz un grupo. Prepara la información de manera diferente, y ahí es donde siempre tú has estado, como tú dices, hablando en colegios, hablando a los padres. ¿Qué más deberíamos nosotros pensar? Como te decía, yo después de estos 5 años que llevo ya dando estas charlas a nivel de colegios, te puedo decir que no ha bajado el promedio de la edad primero que los chicos están. Es una cosa que sigue pasando. En vez de que cuando yo empecé a dar los cursos, daba talleres por ejemplo, chicos de 14, 13, y en los últimos años me ha tocado dar estas charlas a niños de 10 y de 8, porque los profesores me han dicho, es que los niños ya están ahí a esas edades y queremos que a ellos ya les diga, claro, para prevenir. Pero yo también dije, ¿y cómo los dejas a unos niños solos con estas cuestiones? Fíjate, es como que en la casa los padres tenemos que tener conciencia de que el tema del acompañamiento es súper clave. Veo que casi es imposible salirse además de esta cuestión de, por ejemplo, WhatsApp. Los chicos a los 10 años ya les obligan casi a tener WhatsApp para mandarse los deberes, tal.
si les va a dar WhatsApp, por ejemplo, hasta los 12, no deberían tener un teléfono propio. Tú puedes tener el WhatsApp en el teléfono, en tu teléfono. Tú puedes bajar WhatsApp Business y el WhatsApp normal. En el uno le pones el chip para tu hijo y en el otro para ti, pero tú controlas. O sea, tú no le puedes decir a tu hijo a esa edad, toma, este es tu teléfono. O sea, como tú no le puedes decir, toma las llaves del carro, este es tu vehículo, ¿no? Eso no se puede dar. Y entonces, y cuando después ya cumplen los 13 y tú ya le das un teléfono, le das cuando él ya tú creas que está lo suficientemente maduro para poderse desarrollar. E igual te toca acompañar, ¿no? Exacto. Yo creo que el acompañamiento es sobre todo la parte más clave, ya que los chicos necesitan que nosotros les guiemos, porque igual van a llegar allá, ¿no? O sea, ellos van a llegar. El otro extremo, que es en cambio incluirles en una burbuja de entonces no les voy a meter en nada de esto, en cambio es que lleguen igualmente sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces hay que equilibrar esos dos puntos y nunca dejar de acompañarles a los hijos en el tema de las redes sociales. Ahí yo estoy siempre pensando en cuál es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso es tomar un acompañamiento para saber cómo manejar la privacidad de las redes y comenzando por nosotros, que a veces ponemos aceptar para no leer porque son cosas muy claves, pero ¿dónde deberíamos poner el foco cuando nosotros estamos compartiendo información? Tú nos hablas de ese acompañamiento para los chicos, pero justamente hace unos días vimos que en China el gobierno prohibió el uso más de 3 horas de videojuegos a los niños. Es una medida recontra extrema. Es una sociedad que está tomando medidas de ese tipo. Y el debate en el mundo es hasta dónde un gobierno tiene que meterse en mi vida privada o el gobierno debe cuidarme. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esa prohibición del gobierno de la China? Fíjate que en la última audiencia que tuvo Mark Zuckerberg por esta última denuncia, él también ante el Congreso dijo que ya era hora de regular algunas cosas y que no está en contra de que se empiecen a regular. Y de hecho preguntó a los congresistas, a ellos mismos les preguntó cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan usar servicios de internet. Fíjate. Servicios de internet. Es una pregunta, o sea, que es clave, ¿no? Que es justo lo que estábamos diciendo, que debería ya como normarse, regularse por ley. ¿A qué edad? No simplemente porque las plataformas lo digan. En realidad que debería haber una ley que indique a qué edad, así como hay una ley a qué edad los chicos pueden tener una licencia para manejar, empezar a pensar ya en una ley sobre la edad adecuada, porque si no, no hay manera de parar esto, ¿no? Y esto me refiero, por ejemplo, al tema de que niños de 10 años estén en redes sociales. No, realmente que no tiene sentido, ¿no? Ahora, claro, China se ha ido al tema ya de cuántas horas, además, ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí creo que hay que regular esto, que hay que normar, sobre todo en estas edades menores, pero sí creo que después, conforme van creciendo, el tema ya no pasa por reglas y prohibiciones, sino pasa por criterio. Enseñarles cómo ellos deben desarrollar, que es más o menos la metáfora que yo siempre hablo de un niño solo en la calle. O sea, tú como padre le enseñas a cruzar porque al final él tiene que cruzar solo esa calle, él tiene que saber cómo manejarse, con quién hablar, con quién no, con quién se puede exponer. Tú tienes al final que enseñarle eso a él. Entonces, cuando ya crecen, pasamos de las reglas, las normas, esta situación que sí al principio toca, a ya empezar a guiarles, pero tampoco, si no les guías, es un problema. Entonces, ahora, claro, tú me dices ahora específicamente qué cosas, ¿no? Entonces, cuestiones básicas como, por ejemplo, que Internet es la huella que deja Internet es para siempre, ¿no? Entonces son cosas que tú debes hablar con los chicos, ¿no? Todo lo que hagas en Internet dejará una huella para siempre. Entonces, piensa bien qué vas a colocar, ¿ya? Entonces tú debes empezar a hablar de estas cosas con los chicos. Temas como lo personal y lo profesional son uno solo. Lo que tú hagas en las redes es una sola cosa. Será atado a tu profesión. Nos quedamos con estas últimas ideas y muchísimas gracias, Cristian, enseñarnos a cruzar esa calle digital. Y eso es una de las razones por las que nosotros les agradecemos que nos acompañen en este espacio y siempre bienvenidos sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Pauli.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Vida y Tecnología, descifrando los códigos que marcan la vida moderna, con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología.